Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Hoy mi equipo les va a hablar sobre las ecuaciones transformadas de una red general tipo por serie. Y lo que vamos a hablar es de lo que son los circuitos en serie. Son una serie de componentes electrónicos que se rigen en serie y forman una sola malla, en el cual se pueden encontrar fuente de voltaje, la resistencia, bobina o un inductor y capacitores, entre otros más. Y para obtener el voltaje, la intensidad de corriente y la impedancia en el dominio del tiempo, es importante utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora mi compañero Alexis les va a comentar más acerca de los temas que vienen a continuación. Hola compañeros, yo voy a explicar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual esto es tu voltaje evaluado en el tiempo, equivale a la caída de voltaje en la resistencia más el voltaje en tu inductor más, integrado en el voltaje del capacitor, incluyendo el voltaje inicial antes de conectar la fuente. Aquí también pueden ver, en caso de que no se lo aprendan, aquí hay unas notas que les van a ayudar a entender el tema, y donde tu voltaje está evaluado en 0 antes de conectar la fuente. El voltaje inicial del capacitor, tiempo 0. Anteriormente por mi compañero Alexis, ahora voy a explicar la transformada de Laplace, en la que aquí pueden apreciar la L de Laplace, diferente a la de capacitancia, y esta está dada por I por tiempo igual a intensidad por segundos. Y en el momento les explico de otra manera, un poco más sencilla, cómo se puede expresar, donde f de función por el dominio del tiempo es igual a la función multiplicada por s. Y en la parte de aquí abajo ya se comienza a tratar más la fórmula de Laplace. Y aquí es de derivada de la intensidad por tiempo sobre dt es igual a s multiplicado por la intensidad por tiempo menos la intensidad por el voltaje inicial del capacitor antes de la fuente. Y en esta parte muy importante recalcar que está relacionada al voltaje inicial del capacitor antes de que reciba la fuente. Y en breves momentos les voy a explicar cómo se tiene que hacer esta parte de la Laplace integrada. Tal y como mencionó mi compañero Javier en el punto anterior, lo que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas es la transformada de Laplace. Y en relación al punto explicado por mi compañero Alexis, vamos a empezar a sustituir lo que tuvimos en Laplace anteriormente en nuestra ley de voltaje de Kirchhoff, la cual, si recuerdan, pues nos había quedado de la siguiente manera. Era una relación de resistencia, inductancia y la capacitancia para nosotros poder obtener el voltaje en función del tiempo, de t. Ahora, a partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente sustituir lo que habíamos obtenido aplicando únicamente la transformada de Laplace. Primero que nada, recordemos que nuestra función, que viene representada como v de t, va a hacer la sustitución aquí en este postulado de Laplace, quedándonos como v en función del tiempo, en este caso de s. Y solamente nos vamos a dedicar en este caso ya a sustituir los elementos obtenidos en Laplace en cada uno de cada una de las partes de la ecuación, quedándonos en este caso la relación de la inductancia con la derivada de I de t de la siguiente manera: S por S, segundo multiplicando a la relación que existe entre la corriente en función del tiempo más la corriente que se encuentra multiplicada por el valor inicial del voltaje en el capacitor antes de la fuente. Y ya nada más nos restaría en este caso lo que es aplicar Laplace para nuestra parte de la capacitancia, quedándonos de la siguiente manera: voltaje en el capacitor multiplicado por el valor inicial del voltaje en el capacitor sobre S más la multiplicación de I sobre el valor del capacitor multiplicando a la relación de la corriente en función del tiempo más entre el tiempo que ya no sabemos que estaremos utilizando a continuación. Y ya como tal
Nuestra ecuación ya reescrita nos quedaría de la siguiente manera, pero esto todavía se puede reducir un poco más. Sin embargo, eso ya será el siguiente punto a continuación. Como habíamos mencionado anteriormente, esta fórmula que nosotros obtuvimos mediante la sustitución de lo que habíamos conseguido en los postulados de Laplace, la podemos todavía simplificar aún más. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a sacar de esta ecuación completa todos los términos comunes que tengan y en relación a S, que básicamente serían la resistencia, la impedancia y la capacitancia. Al momento de terminar nosotros de escribir ya esto, reescribimos y nos quedaría de la siguiente manera. B en función de S es igual a la resistencia más la inductancia multiplicada por S más 1 sobre el valor del capacitor por el tiempo, multiplicado todo esto por la corriente multiplicada por S más la impedancia multiplicada por la corriente, todo esto y está multiplicado también al valor inicial del voltaje en el capacitor más el voltaje en el capacitor en el momento inicial antes de recibir una corriente de una fuente externa sobre el tiempo. Esto también nos compete al momento ya de darnos cuenta. Tenemos nosotros escritos ya lo que es el voltaje, pero una forma canónica también válida de nosotros representar lo que es la corriente en el caso de que nos dé una fuente equivalente en los valores iniciales va a ser a través de la siguiente manera, simplemente sustituyendo lo que tenemos nosotros en la ecuación final en base junto con este. Eso nos quedaría que es el voltaje en relación al tiempo más la impedancia por la corriente por el valor del voltaje en el momento inicial del capacitor menos el valor del voltaje en el capacitor en el momento inicial del mismo sobre el tiempo, todo esto dividido entre lo que saquemos de la suma de la resistencia más la impedancia por el tiempo más 1 sobre el valor del capacitor por el tiempo. La impedancia transformada sin condiciones iniciales se puede presentar como la resistencia más la inductancia por el tiempo más 1 sobre la capacitancia por el tiempo. También se pueden presentar condiciones iniciales como la fuente de voltaje en serie con inductancia y también fuente de voltaje con capacitor en serie. Esto no es la norma, pero también se puede presentar en algunos casos. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama equivalente en el dominio. De este lado podemos ver nuestro dominio. Lo que buscamos es convertir un problema de circuito en condiciones iniciales en una simple ecuación algebraica, ¿vale? De primera podemos ver que tiene resistencia, que tiene un inductor y que tiene una capacitancia, ¿vale? La suma de estos tres elementos la vamos a llamar la impedancia total y se representa como Z más la resistencia más la inductancia más la capacitancia, ¿vale? Ahora, aquí está el truco. El inductor y el capacitor ya tienen energía. Debemos representarlos como fuentes de voltaje adicionales en serie. Para el inductor vamos a dibujar el valor LI0 junto con su impedancia. Y para el capacitor, que sería esta parte de aquí, la vamos a buscar una fuente de valor que es BC0 sobre S, ¿vale? Esto nos permite modelar el estado inicial del circuito de forma sencilla. Ahora, si miramos nuestra ecuación, la que tenemos en color rojo, prácticamente lo que tenemos del lado izquierdo es la corriente multiplicada por la impedancia total, es decir, nuestra corriente por la impedancia. Y del otro lado, es decir, del lado derecho, tenemos la suma de todas las fuentes de voltaje. Ahora, dice la regla que la suma algebraica de toda la fuente de voltaje dividida sobre ZS nos da la corriente. Es decir, que si pasamos toda esta parte de acá dividiendo, vamos a tener lo que es nuestra corriente, que quedaría como esta fórmula que vemos aquí, ¿vale? Entonces,
Con esta fórmula, válida para análisis transitorio y de frecuencia, podemos resolver el comportamiento del circuito sin necesidad de resolver derivadas complejas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en la hora de la que ustedes nos estén escuchando. El día de hoy vamos a presentar un ejercicio referente al tema de ecuaciones transformadas de una red general tipo serie, usando como ejemplo el siguiente circuito, en el que podemos observarnos una fuente de alimentación con 10 volts en función de T, acompañado con los siguientes elementos en serie, siendo en el primero de los casos una resistencia de 4 ohms, un inductor o una bobina de 2 Hz y un capacitor de 0.5 faradios. Y muy importante mencionar que tenemos ahí la presencia de un símbolo remarcado con la nomenclatura I de T. Esta nomenclatura básicamente nos va a indicar que dependiendo del valor que nosotros tengamos en T, va a ser el tiempo de activación en ese interruptor, ya que eso básicamente funcionaría como un interruptor que abre o cierra el circuito. Como condiciones iniciales, nosotros contamos con una corriente inicial de 2 amperes y un voltaje en el capacitor inicialmente de 5 voltios. Nosotros lo que estamos buscando es obtener la impedancia operacional Z de S, la corriente transformada I de S y la corriente en dominio del tiempo. Nosotros contamos con los siguientes elementos ya antes vistos: resistencia de 4 ohms, una inductancia de 2 Hz, un capacitor de 0.5 faradios, un voltaje de 10 volts, una corriente inicial de 2 amperes y un voltaje en el capacitor de 5 voltios. Para sacar la impedancia operacional es muy sencillo, simplemente vamos a nosotros tener que sumar los valores que tenemos en la resistencia en el capacitor multiplicándolo por S y el valor que nosotros tendríamos en el capacitor. En ese caso lo estaremos relacionando de la siguiente manera: 4 más 2S más 1 entre 5S, que al final nos terminaría dando 4 más 2S más 2S. 2 entre S, perdón. Posteriormente a esto necesitamos nosotros obtener la corriente transformada I de S. Esta corriente la vamos a obtener mediante la fórmula de IS, y es igual a la división del voltaje en S más la multiplicación de la inductancia por la corriente inicial menos el voltaje inicial en el capacitor dividido entre S, y todo esto lo vamos a dividir entre la impedancia operacional que habíamos obtenido en el paso anterior. Sustituyendo nosotros los valores que teníamos ahí mencionados, obtenemos que nos quedaría la expresión de 10 entre S más 4 menos 5 entre S entre 4 más 2S más 2 entre S. Esto a su vez lo podemos reducir aún más, quedándonos en la parte del numerador 5 entre S más 4 entre la parte del denominador 2S más 4 más 2 entre S. Y para nosotros deshacernos de lo que tenemos de las expresiones de S, tanto en el numerador como en el denominador, simplemente vamos a multiplicar por S, quedándonos una expresión más sencilla como lo es 5 más 4S entre 2S cuadrada más 4S más 2. Esta expresión aún más la podemos todavía simplificar, quedándonos de la siguiente manera: al nosotros sacar el término común de la parte del denominador, que en este caso es 2, como la expresión 2 multiplicando S cuadrada más 2S más 1, que a su vez todavía se puede simplificar aún más, al nosotros darnos cuenta de que es un binomio al cuadrado. Y lo podemos dejar de la siguiente manera: 4S más 5 entre 2 por S más 1 al cuadrado. Esta expresión se le puede sacar lo que nosotros conocemos como fracciones parciales, al nosotros darnos cuenta que tenemos un exponente cuadrado a la segunda potencia, y a partir de ahí nosotros podemos sacar diferentes, en este caso podemos sacar dos términos: A entre S más 1 y B entre S más 1 al cuadrado, al nosotros ver el coeficiente que nosotros tenemos de 2. A su vez, esto mismo lo podemos ir retirando para sacar nosotros diferencia de coeficientes, igualar coeficientes, utilizando el 2 por S más 1 al cuadrado.
en ambos términos. Simplemente vamos a desplazar el término que teníamos nosotros dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y nos terminaría quedando 4s más 5 igual a 2as más, entre paréntesis, 2a más 2b. Ahora, ya con esa expresión nosotros lo que tenemos que hacer únicamente pues es igualar los coeficientes, como anteriormente lo había mencionado. El a nos quedaría al final como 2 y el b como 0.5 tras sus respectivas operaciones. Entonces, simplemente sustituimos lo que habíamos obtenido de las fracciones parciales y nos quedaría como 2 entre s más 1 más 0.5 entre s más 1 cuadrado. Hasta ahí nosotros terminaríamos si nada más nos hubiéramos quedado en la corriente transformada y S, pero nosotros necesitamos la corriente en dominio del tiempo también. Por lo que para sacar dicho inciso, únicamente lo que tendremos que hacer es utilizar la transformada inversa de Laplace para nosotros cambiar las S en dominio del tiempo, de t. Al final nos quedaría, en el caso de 2 entre S más 1, como 2 Euler a la menos t. Y en el caso de 0.5 entre S más 1 cuadrado, nos quedaría como 0.5 de t por Euler a la menos t. Por tanto, y la corriente en función del tiempo nos queda como 2 Euler a la menos t más 0.5 por t de Euler a la menos t, siempre y cuando t valga más que 0. Hasta ahí terminaríamos por el día de hoy y eso sería todo por nuestra parte.